Buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno es poder estar juntos con ustedes a compartir la palabra del Señor en esta reunión tan importante que es una reunión de oración. Es tan importante, hermano, que podamos estar juntos en este tiempo, un tiempo que es propicio para realizar estas reuniones a través de internet y tan importante porque podemos estar en comunión juntos y con el Señor, orando y alabando al Señor y también leyendo y compartiendo su palabra. En esta noche quiero hablarte acerca del poder de la oración, un tema que muchas veces se ha compartido, pero quiero que podamos ver una perspectiva tal vez diferente, pero como todas las que hemos estado compartiendo, tan importante, este poder de la oración. Vamos a orar para comenzar a tener un momento de meditación. No mucho tiempo, pero que sea un momento donde podamos disfrutar realmente la palabra de Dios y que todos salgamos enriquecidos y que podamos todos salir llenos de su palabra, de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a orar entonces para compartir luego la meditación de esta noche. Padre, te agradecemos por el tiempo que has permitido que estemos juntos. Te agradecemos, Señor, porque podemos orar unos por otros, disfrutar de esta comunión todos juntos, Señor, y disfrutar de tu palabra en especial. Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y mira, quiero compartirte, hermano, acerca, como te decía, del poder de la oración. Pero en primer lugar, podríamos pensar o podemos reflexionar acerca de este tema. Cuando oramos en primer lugar, Dios está escuchando. Dios escucha y obra. Dice Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Esta porción aquí el Señor le está diciendo a Salomón. Salomón, que está construyendo el templo o ha construido ya el templo, y entonces Dios le va a decir que en ella estará para siempre y en ella estarán mis ojos, dice, y mi corazón todos los días. Qué importante saber que los ojos de Dios y el corazón de Dios está en nuestro hogar. Y que además, como decíamos allí, en primer lugar, cuando oramos Dios escucha y también Dios obra. Qué importante saber esto, ¿no? Que no solo tenemos un Dios que solo escucha, sino que además Él obra. Obra siempre de acuerdo a su voluntad, pero siempre escucha nuestros pedidos. Por eso es importante tener esta oración, elevar a Dios nuestras oraciones. Y lo importante es saber que Dios, a través de nuestras oraciones, manifiesta también su poder. Pero en segundo lugar, podemos también manifestar, decir que cuando oramos, lo hacemos, o debe ser así, creyendo. En primer lugar, entonces cuando oramos, Dios escucha y obra. Y en segundo lugar, cuando oramos, debemos hacerlo creyendo. Dice Mateo capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué bueno es saber esto, ¿no? Que todo lo que pidiéramos creyendo en oración lo recibiremos. Y ese es el poder de la oración. Ahora, siempre teniendo en cuenta que todo será de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo lo que pidamos, dice, creyendo, pero siempre pensando en que todo aquello que le pidamos a Dios, creyendo, tiene que glorificar a Dios. Sea con nuestras vidas, sea con nuestro obrar, siempre todo lo tenemos que hacer pensando en que vamos a glorificar a Dios con lo que le estamos pidiendo. En primer lugar, entonces, cuando oramos, Dios escucha y obra. En segundo lugar, debemos hacerlo creyendo. Pero en tercer lugar, también debemos perseverar en la oración, persistir en la oración y ser constantes en la oración. Perseverar en la oración, dice Hechos 1:14, todos estos perseveraran unánimes en oración y ruego
con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseverar en oración. Ahora también debemos persistir en oración. Dice Hechos, capítulo 6, verso 4, y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Qué importante es poder entonces perseverar, persistir, pero también ser constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, ¿cómo se manifiesta el poder de la oración? En primer lugar, cuando oramos sabemos que Dios escucha y obra. En segundo lugar, cuando oramos lo hacemos creyendo. Y en tercer lugar, cuando oramos debemos perseverar, persistir y ser constantes. Ahora, hermano, cuando hablamos del poder, quiero referirme a la oración del Señor. Por eso yo te decía que tal vez en esta noche, cuando quiero hablarte desde la perspectiva del Señor en el poder de la oración. Hemos visto cómo obra Dios y cómo obra el poder de Dios cuando oramos. Pero mira cómo lo hacía cuando el Señor oraba, o en qué momento, ¿no es cierto?, el Señor oraba. Vemos que siempre que Él tomaría una decisión importante, aunque sabemos que todo en Él todo en Él fue importante respecto de nuestro Señor desde su nacimiento hasta su ascensión a los cielos. Pero cuando Él debía tomar una decisión, siempre lo hacía en el poder de la oración. Y de eso me quiero referir en esta tarde-noche. Tomemos algunos ejemplos para que veamos cómo el poder de la oración obraba en nuestro Señor. Cuando Él eligió a los discípulos, allí en Lucas capítulo 6, versículo 12, vamos a leer un momentito, en Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y dice el 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. No escogió, podemos pensar que ya estaban predestinados estos 12 discípulos que el Señor escogería. Pero dejando de lado un poco esto, podemos, sí, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y el versículo 13 dice: y entonces, después de haber estado toda la noche orando, escogió a sus 12 discípulos. Qué importante saber que allí se manifestaba el poder de la oración en el Señor. Pero mire, vamos a Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice Lucas capítulo 3, versículo 21. También en un momento donde Él también toma una decisión, no una decisión, pero Él se manifiesta allí en cumplimiento de lo que el Padre había mandado. Él debía bautizarse. Y entonces el Señor se presenta allí ante Juan el Bautista cuando comienza a presentarse ante su ministerio, podríamos decir. Y entonces dice el versículo 21 de Lucas capítulo 3: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Me llamó la atención, pero es muy lindo poder ver cómo en ese momento que el Señor fue a cumplir, o comenzaba cumpliendo con el que el Padre había encomendado, que era que se bautice allí con Juan el Bautista, dice: y orando el cielo se abrió. Y eso también puede ser para nosotros, hermanos. Qué importante saber que allí el Señor oró y el cielo se abrió. Y muchas veces nosotros dejamos de entender o dejamos de ver cómo muchas veces nuestras oraciones pueden también hacer que los cielos se abran. Y cómo cuando nuestras oraciones llegan al trono de la gracia, los cielos se abren también en cumplimiento de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y entonces cuando Cristo oró, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo sobre él. Ahora, entonces, también ese es otro de los ejemplos, ¿no? En Lucas decíamos, capítulo 6, veíamos allí cuando el Señor elige a los discípulos, luego vemos aquí cuando el Señor se bautiza, pero también cuando el Señor enfrenta la cruz. Allí en Lucas capítulo 22,
versículos 39 y 40, también un pasaje muy conocido. El Señor allí ya está culminando, está llegando a la cruz del Calvario. El Señor está enfrentándose ante la cruz y dice el versículo 39 de Lucas capítulo 22, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y entonces el Señor oró todo el tiempo, durante ese lapso de tiempo cuando ya se enfrentaba ante la cruz, la obra esa perfecta que hizo el Señor por nosotros. Y entonces allí, tomando, ya cuando estaba enfrentándose a esa cruz, el Señor oró fervientemente para fortalecerse en Él, en Dios, en su Padre. Qué importante saber el poder de la oración manifestándose en nuestro Señor. Ahora también vemos cuando el Señor comenzaba su ministerio. Qué importante saber que este tema tan importante de saber que cuando el Señor comenzaba su ministerio, luego de haberse bautizado y el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, Él estaba comenzando el ministerio, y lo que fue a hacer el Señor allí fue a ayunar y orar, ¿no? Para no entrar en tentación. Y Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice la palabra de Dios. Y aquí, como te decía, o como le decía hermano, el Señor fue al desierto para ser tentado por Satanás. Pero allí Él oraba y ayunaba los 40 días, y los 40 días fue tentado por Satanás. Pero Él no cayó en tentación, porque el Señor fue sin pecado. Ahora, yo pensaba, o podríamos pensar, que Satanás lo que quería era que Él cayera en la tentación y pecara, pero no pudo hacerlo. Pero también lo que quería hacer Satanás en ese tiempo, los 40 días y 40 noches, fue lograr que el Señor deje de estar en comunión con el Padre. El Señor fue a fortalecerse allí en el desierto, fue a soportar las tentaciones, pero además el Señor ayunaba y oraba todo el tiempo al Padre. Y esa comunión tan fuerte también nos llevó al Señor a poder, a no caer en tentación y a seguir adelante, porque era Dios, Él es sin pecado, por lo tanto no iba a pecar, no iba a caer. Pero sí, lo que tal vez quería hacer Satanás era interrumpir esa comunión que Él mantenía con el Padre. Y muchas veces Satanás es lo que quiere hacer con nosotros. Satanás todo el tiempo lo que quiere hacer es interrumpir nuestra comunión con el Padre, esa comunión que tenemos íntima a través de la oración. No lo logró con el Señor, no lo logró Satanás interrumpir la oración, el ayuno, la comunión con el Padre. Pero sí, muchas veces el enemigo, nuestra propia concupiscencia, muchas veces el mundo, pero también Satanás, lo que hace con nosotros es interrumpir el poder de la oración. Y ese poder de la oración que también nos lleva, no solo a que podamos recibir lo que el Padre nos quiere dar o lo que necesitamos, sino que fundamentalmente nosotros, a través de la oración, acrecentamos nuestra comunión con Él. Y muchas veces, como les decía, nuestra propia concupiscencia, el mundo, el trabajo, las dificultades, el temor, esta pandemia, muchas veces esta pandemia que debería a nosotros hacernos que nos quedemos quietos, que podamos orar más fervientemente, que podamos leer la palabra de Dios, muchas veces ha hecho en muchos de nosotros tal vez estar con temor, estar agobiados, pensar en el que será el día de mañana, y eso también ha interrumpido nuestra comunión con Dios. Por eso te aliento, hermano. ¿Dónde está nuestro poder? En la oración. Entonces, en la constancia, en la perseverancia, en persistir en la oración. Allí está el poder de la oración para nosotros, para nuestra vida. El poder está en permanecer en oración, diaria y permanente, para crecer en nuestra comunión con el Señor. Recordemos, el Espíritu está dispuesto, dice el Señor. Allí que hemos compartido no hace mucho. El Espíritu está dispuesto, dice el Señor allí cuando estaba en el Getsemaní.
pero la carne es débil. Por eso les decía, oren, oren y velen. Y es lo que tenemos que hacer, mi hermano, fortalecernos en el Señor a través del poder de la oración. Que Dios te bendiga mucho, y en este tiempo ya parecería ser que falta poco para que podamos estar juntos. Parece ser que fuera así, pero solo Dios lo sabe, y nosotros también, además de Dios, no las autoridades. Pero hermano, te aliento a que ores persistentemente, a que ores diariamente y que oremos diariamente, para poder así crecer en la comunión íntima con Dios. Y así estás firmes y fortalecidos, como te decía recién, en el poder de la oración. Dios te bendiga mucho y nos bendiga a cada uno de nosotros. Y que podamos pensar, que nos fortalezcamos. Y como te decía en primer lugar, cuando comenzamos con esta meditación, Dios escucha y obra, pero debemos creer. Creer que cada cosa que le pidamos al Señor lo glorifique a Él. Dios te bendiga y nos vemos si Dios quiere.